Bienvenidos a este nuevo video rápido en la dimensión ordinaria, y hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos: el hype de los juegos. Cuando hablamos del hype de los juegos, hablamos de los típicos juegos que los colocan en un género que originalmente no estaba, o también de los juegos que literalmente mencionan que como que va a ser como que lo último, perdóname la expresión, lo último en panoches, por decirlo de alguna manera. Pues los ponen en un pedestal sin siquiera haber salido el juego, con escasamente un tráiler donde se verá alguna cinemática, sí, y alguno que otro gameplay, pero muchas veces los de siempre y bueno, es que la prensa son los de siempre, por la razón que sea, los quieren encumbrar, los quieren poner en ese pedestal, y cualquiera que diga lo contrario es un, bueno, lo que ya saben. No, pero es que lo más chistoso es esto: ojalá que fuera también los de siempre, entre comillas, pero es que vuelve y juega. Uno pone el juego apenas, como quien dice, sale el tráiler, y ahí mismo le ponen el hype, le hacen toda la publicidad y todo eso para poder emocionar a la gente, sí, y hablamos en términos generales y hablo inclusive de las mismas compañías, ni siquiera hablando de los demás, sí, pero cuando llega la hora de que el juego salga y toda la cosa, dejemos así, por decirlo de alguna manera. Para que se hagan una idea, ¿ustedes han visto el meme de lo que pides, lo que te llega? Pues... Desgraciadamente, si uno se pone a pensar ahora que uno cae, eso ya lo están aplicando casi que a todos los juegos sin excepción, porque están todos viniendo así vueltos una nada. Pero bueno, por el momento, para que no nos salgamos mucho del tema, empecemos primero por los que llaman, o lo que la publicidad o lo que los de siempre llaman, los tales juegos killer. Bueno, muchas veces hemos escuchado cuando se anuncia un juego o cuando sale que este juego va a ser el killer de este otro, del género que sea, y decir que un juego va a ser el killer de otro es como una maldición, porque normalmente el juego killer resulta ser tan killer que se termina matando es el mismo y el otro, y el que supuestamente iba a desaparecer, como si nada. Sí, como pensando definir géneros, y en vez de definir qué géneros terminó ahogado, por decirlo de alguna manera. Uno de los casos más recientes fue, por ejemplo, el X-Defiant, que supuestamente iba a ser el Call of Duty killer, y ya sabemos que fue. Y Call of Duty Black Ops 6 pasó por encima de todo el mundo, y el X-Defiant, esta es la hora que Ubisoft ya lo desapareció. Sin contar por el detalle de que Ubisoft también está para abajo, ya está que se desaparecen ellos mismos, entonces dejémoslo así. Sí, entonces, y por ejemplo, o sea, y es un vicio muy feo que tiene, esta vez no tanto los de siempre, es un vicio que tiene la gente, que cuando dicen que un juego es killer, normalmente lo dicen por despecho. ¿Cómo que por despecho? Vuelve y juega con el Call of Duty y el X-Defiant, que por la razón que sea ya no les gusta lo que está haciendo Call of Duty, porque desde que lo agarró Microsoft, Call of Duty ya no da ni regalitos, ni códigos, ni nada de eso a los streamers. Entonces estos streamers hacen una pataleta, porque como ya no les llega el codiguito y el regalito y todo eso, dicen que ya Call of Duty no les interesa. Y cuando salió el X-Defiant, todo el mundo diciendo este va a ser el juego que va a desaparecer a Call of Duty, y bueno. Sí, dejémoslo así. Entonces ese es el detalle, ese es solo el ejemplo más reciente de los juegos killer, el único. De los juegos killer. Otro juego, así como antes de pasar al siguiente tema, otro juego que se le consideraba killer así en ese sentido. Hombre... No, dos. A ver, cuente. Fácil. Resistance y Killzone, que supuestamente iban a ser los Halo Killers. Halo, esta es la hora que ya va por el Infinite. Y Resistance y Killzone, ¿dónde están? Desaparecidos. Y ni están ni se le esperan. Ah, sí. Aunque, pues, voy a agregar algo con el Halo. En esos momentos Halo tampoco es que esté en una muy buena posición ahora. Pero no nos digamos mentiras. Sí, por un tiempo fue el juego icónico de Microsoft. El juego de Xbox por excelencia. Ahora ya la cosa ya está como diferente. Pero hasta estas son las horas en las que no hay forma, en mi opinión estrictamente personal, de que hagan un juego que hacía lo que hace Halo, a pesar de que Halo no es que esté en muy buena posición. Imagine, Halo Infinite y Halo 5 se le quedan, no tienen el nivel de, ¿cómo decirlo yo? No están al mismo nivel que los primeros Halo, si usted se pone a pensar. Lo que pasa es que como ya ha pasado tanto, entonces ya no sorprende tanto. Eso es lo que pasa también con la saga. Entonces se ha
degradado mucho. Bueno, pero degradado y todo, sobrevivió a Resistance y sobrevivió a Killzone. Sí, dejémoslo así. Ahí lo dejo. Dejémoslo así. Bueno, hay otras categorías de juegos que honestamente los montan como por hacer la comparación teniendo en cuenta el juego base, que son, o el juego base no, como el juego que definió ese género irónicamente los mismos usuarios fueron los que definieron ese género, ¿sí? Que son los roguelike, porque están basados, porque el primer juego que salió se llamaba Rogue, los Souls-like, basados en los juegos de From Software. Principalmente en el Demon Souls, que a mucha gente se le olvida que antes de Dark Souls estaba el Demons. Exacto. Los Metroidvania, que son básicamente inspirados en las mecánicas de Metroid y de Castlevania, ¿sí? Y o por último, en el caso de los móviles, que este sí ocurre mucho en los móviles, los gachas. Pero los gachas sí es un cuento un poquito aparte. Entonces empecemos de pronto con los roguelike, partiendo de ahí. ¿Cuál es la mecánica del típico roguelike? Pues el roguelike es que básicamente usted va avanzando a través de los niveles. Y los niveles son automáticamente generados. Son procedurales. El asunto es que si usted lo matan, usted vuelve desde el principio, pero conservando las habilidades o los poderes que usted consiguió, que usted adquirió durante esa partida. En algunos casos, en otros es permamuerte. Entonces también es el otro detalle. ¿Y cuál es el desafío? Llegar hasta el final sin perder. Exacto. Entonces esos juegos son bastante duros, pero literalmente hay una cantidad de juegos que generaron nuevos, que los llaman roguelike. Y por ejemplo y que son verdaderos roguelike. Por ejemplo está el Binding of Isaac, el Spelunky, Hades, Rise of Rain, FTL, Returnal. Todo eso utiliza esas mecánicas típicas de roguelike. Pero hay otros jueguitos que los llaman roguelike, pero de roguelike no tienen como que la gran cosa. Entonces uno la piensa, la verdad. ¿Sí? Pues a ver, a quien le gusta ese género, pues bien. Personalmente a mí no me gusta ese género. Yo tampoco es que me meta mucho con ese género. Irónicamente hay un juego que tiene mecánicas similares precisamente por el cuento de la generación procedural, pero no es un roguelike, a pesar de que usted le puede habilitar o deshabilitar esas mecánicas, que es No Man's Sky, pero de resto no. A ver, en el caso por ejemplo el más conocido es el Hades. El 1, muy buen juego el 1, eso a quien le gusta ese género, el 1 es una muy buena opción. Y el 2 se lo tenían que tirar por hacerle caso a quien no le tenían que hacer caso. Dejémoslo así. Los otros, que ha sido mucho más controvertido, han sido los Souls-like, que como ya mencionamos, básicamente inspirados en los juegos de Souls de From Software. Y han habido bastantes. Que yo me acuerde que haya unos que son verdaderos Souls-like. Está el Ashen, Lords of the Fallen, Lies of P, y no recuerdo qué más. Yo sé que hay más, pero que yo sean verdaderos Bloodborne. Bloodborne es uno. Pues que Bloodborne también es de From Software. Entonces no, por eso no ese es uno de Souls original, ¿sí? Lo que pasa es que con los Souls-like también hay una confusión, porque es que están metiendo juegos, por ejemplo, como la saga Nioh, el 1 y el 2, lo que es el Rayman. Sinceramente, esos juegos, por mencionar algunos, esos juegos no son Souls-like. Tienen mecánicas de Souls, sí, pero es que esos juegos se basan más en el luteo. En el Nioh, usted cuando mata a los enemigos, como mínimo le sueltan algo. O sea, el Nioh se basa más en recolectar lo que sueltan los enemigos para usted estar armando su personaje. 3/4 de lo mismo con el Rayman. Ahora, por ejemplo, el Sekiro, que es de From Software, el Sekiro ni por asomo es un Souls-like. Y a pesar de ser de From Software. Sí, porque es que, comenzando porque el Sekiro tiene mecánicas completamente diferentes a un Souls. Y otro que también meten en ese género es, por ejemplo, la saga de Star Wars Jedi, tanto el Fallen Order como el Survivor, y lo que es el Wulong. En el caso del Wulong, el Wulong se parece más a un Sekiro, comenzando por la mecánica del desvío, del contraataque, y el Jedi, y el Jedi Fallen Order y el Jedi Survivor, eso es más un hack and slash. Es un hack and slash con mecánica Souls, pero lo meten en ese género sin tener nada que ver. Sí, ahí sí muy complicado, la verdad. Bueno, estamos ahí, ya pasamos de los roguelikes, los Souls-like. Metroidvania hay una cantidad de juegos inspirados en Castlevania y en los juegos de Metroid, que lo bonito de esos juegos es que uno al principio
piensa que los mapas son generados y no son generados. Pero lo interesante es que usted literalmente puede echar para adelante o para atrás, recorrer todos los escenarios sin ningún problema. Yo creo que era como el primer intento, pero de hacer, digámoslo así, ¿cómo es que se le llamaría? Un juego de exploración libre, excepto que en 2D, porque normalmente los juegos de exploración libre son en 3D. Pero en este caso estos son 2D, tiene sus mecánicas donde literalmente usted, para poder llegar a cierto escenario o a cierta parte del mapa, usted tiene que habilitar, tener una habilidad especial o desbloquear un rompecabezas o alguna cosa de esas. Pero normalmente lo que hace especial a los Metroidvania es el hecho de que usted se mueve para atrás y para adelante de todo, por todo el escenario. Bueno, y ya más de uno se estará preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el hype? Pues que dependiendo de un género u otro, los encumbran o los degradan. Sí. Y a la hora, y muchas veces los encumbrados ni son tan buenos o ni pertenecen a ese género, y los degradados pues resultan ser muchísimo mejores que los que están encumbrando. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa cuando pues, encumbran una cosa por la razón que sea, y a la hora de la verdad resultan o con un chorro de babas o resultan no siendo lo que prometieron a pesar de ser un buen producto. Bueno, ejemplos típicos de Metroidvania que yo sé que son verdaderos Metroidvania: el Action Verge, Blasphemous, los Ritual of the Night, el Hollow Knight, es que yo creo que es de los más... El Hollow Knight lo encumbraron de una manera... No estoy diciendo que sea mal juego porque es buen juego. De hecho, voy a atreverme a decir esto: es de los Metroidvania que yo conozco, es el mejor Metroidvania que hay. Sí, pero es que también lo encumbraron a un punto en el que si algo no era Hollow Knight entonces no valía, ¿no? Tampoco se puede llegar a ese punto. Y el Strider, que Strider es muy bueno para el que le gustan los ninjas, o para el que le gustaba los Ninja Gaiden, porque Strider es básicamente la versión de Capcom de Ninja Gaiden, así de simple, por decirlo de alguna manera. Un detalle aquí con el Hollow Knight: la gente sigue esperando el Silksong, pero debido a la gracieta que hizo Unity, pues les tocó retrasarlo porque están migrando todo el juego a Unreal. Entonces, bueno. Y por último, la fama, el hype que le montaron y que desgraciadamente está funcionando y está drenando la mayoría de las billeteras de los otakus: los juegos gacha. Ay, Dios mío. A ver, no nos digamos mentiras. La razón por la que está drenando las billeteras de los otakus es porque esos juegos están repletos de waifus. Eso sí es cierto. No hay mejor y ni hablar de todo lo de toda la regla 34 detrás de eso. Ejemplo mejor dicho, el ejemplo por excelencia: todo lo que sea de Hoyoverse. El Genshin Impact, el Honkai Star Rail, Celeste on Zero, los juegos anteriores de Hoyoverse que son Honkai Impact 3, Gears Gun Z, todos esos son juegos estilos de gacha. Pero dejemos esto claro porque es que yo sé que hay muchos juegos que tienen mecánicas gacha. Por ejemplo, lo que yo ya había mencionado en otros videos del Fantasy Star Online 2 y NGS, ahora último Fear Descendant, que donde la mayoría de los gachas son básicamente cosméticos. Pero en este caso de estos juegos específicos de waifus, las waifus usted las consigue por gacha, no las puede, digamos así, conseguir uno directamente. Entonces ahí es donde ya la cosa cambia. Entonces, aparte de lo de Hoyoverse, está Azur Lane, que es la que le hizo la competencia a Kantai Collection, que yo creo que ese era uno de los primeros gacha hace muchos años. Está el Gears Online, que es básicamente chicas con armas, Wuthering Waves y Snowbreak Containment Zone, que es básicamente una copialina de muchas de las cosas que hacen Hoyoverse, y a otra cantidad de juegos. Pero digámoslo así, que los más famosos en esos momentos son esos que acabé de mencionar. Y literalmente es waifus y fanservice, y lo único que usted paga directamente es el fanservice, los skins para las waifus. Pero las waifus como tal, usted tiene que pasar por mecánicas gacha, y es ahí donde literalmente usted se tiene que tomar la molestia de preparar la billetera y pegarle la sacrificada más berraca. A ver, el gacha es una loot box. Eso es loot box. Eso son loot boxes. Por donde una loot box disfrazada de lo que sea, pero una loot box. Es cierto, completamente cierto. Entonces, y la peor parte es esta, que precisamente por ser una loot box es literalmente la versión más bonita cosméticamente hablando de un pay to win, porque literalmente dependiendo de la waifu, cada waifu tiene su mecánica y tiene sus stats. Bueno, creo que para bien o para mal. Creo que habría que agradecer que muchos de esos juegos no tienen PvP. Entonces, en vez de un pay to win, podría decirse que es un pay to fast. Igual no es que sea muy amigable con las billeteras. Es cierto, tiene toda la razón. Pero pues no se puede decir entre comillas nada más, porque lo que lo hace precisamente juegos gacha es el hecho de que es free to play, entre comillas, porque usted lo descarga gratis sin ningún problema y usted lo juega tal cual. Pero si quiere sacar el juego, prepare la billetera. Es así de simple. ¿Cuál es, digámoslo así, de los juegos gacha más perdonables?
pues irónicamente Zenless on Zero y Azur Lane son de los juegos más perdonables en el sentido de gacha, porque al menos en lo que yo recuerdo de Azur Lane, que yo jugaba Azur Lane, literalmente usted las waifus casi que se las ganaba gratis. Ya si usted estaba demasiado desesperado y no le salía la waifu que usted quería, tenía que abrir la billetera. Bueno. Pero en la mayoría de los casos es muy perdonable. ¿Y por dónde viene el hype de los gacha? Fácil, los personajes. Cuando anuncian un personaje, vea, sin ir más lejos, cuando anuncian un personaje de Genshin, rompe internet. Sí. Y ahí es donde está el hype. O sea, mucha gente se desespera tanto en conseguir ese nuevo personaje y ni siquiera tiene que ser una waifu. Muchas veces es un personaje masculino que resulta gustando por las habilidades o por lo que sea. Pero ahí está el hype, en los personajes. Y entonces cuando ya ponen los personajes y les hacen la promoción al personaje, todo el mundo dice, yo lo quiero, y se ponen todas desesperadas. Yo Y a entiendo. gastarse la billetera. Yo entiendo eso en un creador de contenido que haga contenido, valga la redundancia, que haga contenido de esos juegos. ¿Por qué? Pues porque hará la guía del personaje, qué arma le va mejor, cómo se construye y todo eso. Pero en el caso de un creador de contenido, le está sacando un rédito económico a eso. Sí, literalmente la plata que se están gastando se la va a la misma audiencia se la va a devolver. Entonces ahí él no pierde plata. Pero el resto de los mortales sí, como que. Entonces, ¿cuál es el consejo que damos desde este pequeño canal? No se dejen llevar por el hype. Porque en estos momentos, si usted se deja llevar por toda esa es que eso es publicidad a la larga. Sí. Si usted se deja comer el cuento de toda la publicidad, literalmente va a estar o sea, pierde por donde se le mire. Simple y llanamente, sí, bacano, visuales muy bonitas y todo, pero hasta que no esté el juego afuera y no esté probado, no se tome la molestia de meterle nada, porque no se sorprenda si termina usted botando la plata. Es así de simple. Y en el caso de los gachas, no se desespere por conseguir un personaje. Sí, téngale paciencia. Tenga paciencia. Que para eso existen los videos, para eso existe YouTube, para eso existen las guías, para eso existen estos montañeros que están echando carreta acá. Entonces, no se asuste, fresquiese, no coma cuento. ¡Coma carne! Entonces, frescos. Lo importante aquí es que cuando uno empiece a fijarse en todos esos lanzamientos, en todas esas publicidades, en todo ese hype, no se lo trague entero. Disfrute lo que está viendo, pero desconfíe, porque uno nunca sabe y de pronto pueden salirle las cosas mal. Y ahí, de hecho, se puede ahorrar hasta uno una plática y el proceso si uno sabe lo que está haciendo. Y eso es todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Amador Daniel Valencia. y nos veremos la próxima. Chao. Chao.